Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Paso de los Libres Corrientes, Argentina, en la calle Arnaldo Roja, ex Tucumán 745. Los días de culto son martes, jueves, 20 horas y los días sábados a las 17 horas. En el programa anterior hablábamos esto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no que vamos a abandonar, sino que esos rudimentos, ese principio, nos está hablando de la advertencia contra la apostasía, de esos principios que son básicos. Ya está diciendo el autor de Hebreo que crezcamos, que nos preparemos y que podamos consumir alimento sólido. No está hablando de comida, está hablando de madurez espiritual. Entonces dice, esto hablamos en el programa anterior, vamos adelante, dice, a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Claro, porque dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento, vamos a la perfección. No estamos como niños, una y otra vez, caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. No, ya dejemos esa, como dice la palabra, esos rudimentos, esas pequeñas cositas que ya sabemos que no debemos hacer, ya, dejemos pasar eso y avancemos a la perfección, a lo más fuerte, a platos fuertes, como dice la palabra que hablábamos en el programa anterior. Y el libro de Efesios nos habla de esto. Creo que en el programa anterior leímos hasta Efesios, pero vamos a leer para comenzar desde ahí, para hacer esa conexión. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí vivíamos como niños, no sabíamos absolutamente nada. Luego entramos al Señor y Él nos dio los rudimentos primeros. Luego vamos creciendo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, lo que viene diciendo el autor de Efesios tiene que ver con el autor de Hebreo, que dice justamente, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, aquellas cosas pequeñitas, ¿sí? Vamos adelante a la perfección, vamos aceptando comida más fuerte en lo que tiene que ver con las escrituras. Y no estoy hablando de comida, estoy hablando cómo viene el autor de Hebreo explicándonos más arriba. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Y el libro de Efesios nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en otras palabras, dice, no echen nuevamente todo el tiempo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Cada día arrepentirse, porque van y caen y se van del camino del Señor y allá vuelven y otra vez vituperando el nombre de Cristo, como dice más arriba, ya vamos a llegar. Entonces, no, así viven los hijos de desobediencia. Nosotros no debemos vivir así. Muchos viven así, pero no debemos vivir así. ¿Por qué? Porque Cristo murió, resucitó y nos dio su espíritu. Por eso dice la palabra que, así como levantó Dios a Yeshua de los muertos por el espíritu, así también nos vivificará a nosotros, este cuerpo mortal, vivificará nuestro cuerpo, es por ese mismo espíritu. Entonces tenemos el espíritu de Dios, no podemos decir que es difícil, que es imposible, porque Él también nos dio el espíritu de amor, poder y dominio propio. No nos dio, dice, un espíritu de cobardía. Él nos dio un espíritu de dominio, y el espíritu de dominio es el que debemos tener todos los hijos de Dios. Seguimos en Hechos, hablando de esto. En Hechos 3, 18, 19 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había
antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Entonces dice, arrepentíos, no solamente arrepentíos, sino también convertíos. Porque hablábamos en el programa anterior que arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvá, que tiene que ver con dar la vuelta y tomar el camino correcto. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento que nos habla en el contexto hebreo no es ese arrepentimiento que, bueno, hoy me arrepiento, pero sigo ese camino. Sigo con las mismas juntas, sigo con las mismas luchas interiores que no quiero renunciar. No. Arrepentido, hacer teshuvá, dar la vuelta y olvidarme de eso ya. Seguir y pedir que el Espíritu Santo me ayude para poder caminar como al Padre le agrada. Entonces dice que vendrá de la presencia del Señor espíritu de refrigerios, tiempo de refrigerios, vendrá de la presencia del Señor. En Mateos 3:8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El que se arrepiente, supongamos, vamos a poner un ejemplo, si una persona se droga, por decir algo, ¿no? Uno de los pecados, o de repente fuma, que el fumar es un pecado que contamina al templo de Dios. Y yo he visto muchas personas que luchan con esto, pero porque quieren, porque el Señor tiene la fuerza para que pueda salir de eso. Si le piden con un corazón humilde que el Señor les quite eso y renuncian cada día, esto también es importante. Cuando vamos a orar, renunciar a esos vicios, renunciar y cancelar y pedir que el Señor nos limpie de eso. Porque si no pedimos, vamos a seguir, es porque si no pedimos ser limpio de algún pecado que no podemos dejar, es porque nos gusta estar en ese pecado. Entonces, la persona que se arrepintió y comenzó a vivir en el camino del Señor, trae fruto de arrepentimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dar testimonio y va a predicar a otras personas que eso va a ganar almas por su testimonio, eso dar fruto. Va a dar testimonio que eso sí se puede dejar porque Dios tiene la ayuda para nosotros. Entonces vendrán tiempos de refrigerio. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos, cuando hacemos teshuvá y tomamos el camino correcto. Ahí vendrán tiempos de refrigerios. En el apóstol Juan, primera de Juan 1:9 dice así. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. El confesar el pecado es de una persona, de un corazón humilde. El confesar: Señor, yo he pecado en esto. Señor, yo tengo problema con esto y me cuesta manejar. Entonces me arrepiento y te pido perdón. Esa es una manera de lograr el perdón de Dios. Pero si no confesamos nuestros pecados, no vamos a tener quien abogue nuestra causa, porque no confesamos nuestros pecados. Debemos confesar para ser libre de todo mal. En Éxodo 3:14, vamos al libro de Éxodo 3:14, dice así. Dice: y el 15 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él
se me recordará por todos los siglos. Entonces, estamos hablando en Hebreos 6, 1, que dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, ¿en quién tenemos fe? Sobre todas las cosas, en Dios por medio de Yeshua. Porque si Yeshua no hubiera muerto, resucitado y enviado su espíritu, muchos de nosotros estaríamos sin fe, porque ese espíritu que recibimos por medio de Yeshua nos fortalece en la fe de la fe en Dios, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque dice que cuando se le apareció a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Se dio a conocer. Dios se da a conocer a cada uno de nosotros por medio de la fe. Muchas, y también me incluyo, en alguna ocasión dije, Dios no me habla, en algún momento de mi caminar en el Señor. Y muchos dicen esto, Dios no me habla. No es que Dios no te hable o Dios no nos hable. No estamos con la fe de conectar con el Padre porque Él habla a todos los hijos. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos con ese apuro siempre en la presencia del Señor, y debemos pedir que la fe por medio de su espíritu nos ayude a conectar y a escuchar la voz del Padre, porque Él sí habla a sus hijos. Deuteronomio 6:4 dice así: Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Entonces aquí está hablando nuevamente de quién es Dios. ¿Por qué? Es muy interesante porque dice Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, le dice Moisés. Él es uno. Y es muy interesante porque Él se da a conocer desde un principio que Él es uno. La Trinidad, por ejemplo, no es un tema bíblico. Eso fue añadido luego cuando fueron nuevamente haciendo arreglos en las traducciones. La Reina Valera 1960 tiene el agregado de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que las primeras traducciones no lo tienen, porque Él nunca mandó a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En algunas partes que no añadieron, dice Pedro, bautícense todos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, y lo que tiene que ver con la cultura del pueblo del Señor, el maestro bautizaba a sus adeptos en su nombre, y el Señor bautiza, por supuesto, nosotros nos bautizamos en su nombre. Entonces, esto de la Trinidad tiene que ver con el sistema religioso romano, no tiene que ver con la raíz del pueblo de Dios, de la iglesia primitiva. Eso no existía, eso fue añadido después ya en los arreglos de las traducciones. Primero le ve Daniel subir en las nubes al Hijo del Hombre y le recibe el anciano de día. Le da autoridad, le da poder, le da reino, le da todo. Autoridad sobre todos los reinos. Todo. Luego dice la palabra que el Señor le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, hay un límite. Hasta cierto momento el Señor se sentará a la diestra del Padre. Luego dice Apocalipsis, yo no sé dice Apocalipsis que el Señor, el Padre, el Señor se sienta en el trono para siempre, para reinar, porque Él es uno. Y esto no lo tengo anotado porque no pensaba decir, pero... Y esto es muy interesante porque... Acá está. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces está hablando de Adonai, fue traducido Señor. Dice,
los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adonai y de su Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? El enviado. Entonces dice, ha venido a ser de Adonai y de su enviado. Entonces viene a hablar de Dios y de Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan en Apocalipsis. Y luego dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Adonai, Dios Todopoderoso, toda la honra era para Dios. Pero ahí estaba su Cristo. Oye, qué interesante, porque aquí vamos a entender cómo se sienta el Señor a gobernar en el trono y Él es uno. Dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a los siervos, los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca y su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces el Señor se sienta definitivamente en el trono. Él es uno. Entonces le dice, no hay uno. ¿Es por qué? Porque el pueblo y todos estos pueblos acostumbraban a adorar a muchos dioses. Tanto que, como ya estudiamos en el libro de Jonás, que ellos adoraban a los dioses porque ellos entendían que los dioses, ciudad tenía su dios, su patrono. Eso es lo que entendía y es lo que hoy también vive el sistema religioso. Entonces le dice, oye Israel, Adonai tu Dios, Adonai uno es. En otra palabra le dice, no adoren a varios dioses porque tu Dios es uno. Él no es 2, 3 ni 4, Él es uno. Él es Dios único. Esa es la fe en Dios, que está hablando el versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos, que dice de la fe en Dios. En Deuteronomio 1, 30 al 32, al 32 dice así. Yo sé que algunos hermanos tienen un tema muy, muy tremendo con el tema de la Trinidad. Y sí, bueno, es así. Hasta que les ha revelado la verdad del Señor, tienen este problema, más los trinitarios, que son todas las iglesias, generalmente las iglesias cristianas evangélicas del sistema religioso, todas son trinitarias. En verdad, Él no es 3 dioses, Él es uno. Y la palabra nos enseña que Él es uno y que Él se sienta en el trono y gobierna para siempre. Él es Dios. En Deuteronomio 1, de 30 a 32 dice así. Dice, Yahweh vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Yahweh tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Yahweh vuestro Dios. Entonces, ellos tenían un problema de mantenerse fiel a Dios. Tanto es así que cuando llegan a los pies del monte, le piden a Aarón que le haga un Dios, que le haga un becerro de oro. Y muchos en el sistema religioso, por ejemplo el cristianismo, predican esto y se asombran, y no es diferente a lo que hoy sucede en ese sistema. ¿Por qué? Porque justamente ellos adoran en días que Dios no mandó, hacen fiesta que Dios no mandó, y eso es el becerro que hoy adoran. Entonces no estamos muy diferente el sistema el religioso que adora a Jesús, a Yeshua. No es muy diferente a lo que hacía el pueblo de Dios en el desierto y a lo que hizo. Entonces es momento, y estamos viviendo el tiempo de la restauración, donde comprendemos que Dios es uno,
que Él tiene sus fiestas, que Él tiene su día, que Él tiene sus comidas, que Él tiene absolutamente todo para su pueblo porque Él es el rey que reina sobre su pueblo. Y ese pueblo que le pertenece a Él debe sujetarse y someterse a las reglas del rey, no a las reglas de un sistema religioso. Estamos estudiando el libro de Hebreos. En el capítulo 6, versículo 2, vamos a comenzar el versículo 2, solamente en esta partecita que dice de la doctrina de bautismo. Después dice de la imposición de manos, que vamos a hablar más adelante, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso es todo el versículo 2, pero tiene varios temas, como la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea, son 4 temas muy importantes que se va a hablar en varios programas seguramente. Pero dice de la doctrina de bautismos. Y es muy interesante porque tiene una descripción plural, bautismos. No hay solo un bautismo. O era lo que ellos sabían, que no había solo un bautismo, sino que había varias maneras de purificación. Entonces podemos ver en Levítico de lo que ellos estaban hablando, porque esto es muy interesante que todos los apóstoles, los discípulos y todos los que le seguían al Señor hablaban conforme a las escrituras. ¿A qué escrituras? A la Torá o al Tanaj, que tiene que ver, comprende desde la Torá hasta los profetas, incluyendo por supuesto los escritos que son los salmos, los proverbios y todos los que no entran en la categoría de profetas. Entonces dice en Levítico 11:39, dice así: y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche, y el que comiere el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, esa abominación no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominación, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminaréis con ellos, ni tocaréis, ni seáis inmundo por ellos, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. En otra traducción dice, no contaminen vuestras almas. Qué interesante, porque el alma cuando está contaminado se enferma. Entonces dice, no contaminen vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto, o los hago subir de un sistema, los hago subir del mundo, los hago subir de Babilonia. Por eso dice, sal de ahí, pueblo mío, para ser vuestro Dios, seréis pues santo, porque yo soy santo. Y esta misma palabra habla Pedro, por eso digo que los apóstoles, los profetas y todos estos discípulos hablaban conforme a las escrituras, y Pedro habla de esto. Y es interesante porque esta palabra que dice, seréis santo porque yo soy santo, está hablando en el contexto de las comidas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer que podemos comer cualquier cosa, siendo que el Señor dice que en todo el contexto de la comida nos manda a que comamos como Él manda, porque de lo contrario no vamos a ser santos como Él es santo y contaminamos el templo que es de Dios? Ese es un problema, porque resulta que nosotros, y hoy el sistema, vemos también la lucha por el cuerpo, es mi cuerpo y hago lo que quiero y todo esto. También los hijos de Dios se han prendido en esta. Por eso es que debemos entender las escrituras y saber que no estamos unidos
a un sistema, sino que estamos caminando en este camino, que de hecho es un camino angosto. No cualquiera querrá caminar por este camino. Entonces, esta era una manera de inmersión para purificación. Aquel que tocaba el animal muerto, aquel que tocaba al muerto inclusive, ahora vamos a ver también en Números 19, entonces, o que comía lo que no debía comer, de repente tenía que hacer purificación. Entonces, por eso es que el autor de Hebreo está hablando de bautismos. ¿Y por qué nos habla en Hebreo, que es un libro del Nuevo Pacto o del Brit Hadashah? ¿Por qué nos habla de bautismos si nosotros no lo entendíamos así? Claro, porque si no estudiamos la Torá, como cuando estábamos en el sistema religioso del cristianismo, que no estudiábamos la Torá, no entendíamos esta manera de hablar, de referirse, de escribir el autor de Hebreo, la carta de los Hebreos, porque dice de la doctrina de bautismos. Entonces, ¿cómo bautismos? Si nosotros sabíamos que había solo un bautismo, claro, porque resulta que eso es lo que nos enseñaron. Pero en la Torá vemos que hay varias maneras de hacer inmersión. Por eso es que el bautismo, por ejemplo, el bautismo de aceptar al Señor como tu Señor y Salvador y bautizarte en el nombre del Señor, es nosotros, por ejemplo, si lo queremos hacer las veces que querramos, lo hacemos porque es una manera de purificarse. Inclusive antes de cada fiesta, si lo queremos hacer, lo podemos hacer. Solo que a veces el movimiento y todo de hacer esto uno no hace, pero no hay problema. Es una manera de purificarse también. El Señor nos dio el agua para purificación. Entonces tenemos en Números 19, del 11 al 16, dice así: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Es muy interesante porque el sumo sacerdote no podía ir a ningún funeral, no le era permitido. Y podemos ver que el Señor no estuvo en ningún funeral haciendo el trabajo de responsor. No estuvo. Al no ser en el caso que él encuentra a la viuda de Naí con su hijo que le resucita. Pero iba la caravana camino al entierro seguramente, porque ellos iban en caravana y ahí el Señor le resucita. Pero él no estuvo en un lugar haciendo el servicio de responsor por un muerto, no. Eso también tiene que ver con el sistema religioso, porque justamente en el sistema religioso, por ejemplo, de nuestros hermanos los católicos, por ejemplo, podemos ver que ellos oran por las personas, tienen las misas para que el alma descanse y todo esto, y no sé mucho porque yo ya no me acuerdo casi de eso, en el tiempo que también tomé la comunión en su momento, antes de conocer al Señor, podemos ver que ellos hacen todo este ruego y todas estas cosas que no tiene sentido, porque la persona cuando muere, dice las Escrituras, que ya tiene una separación, que no hay comunicación ni conexión, y la persona que está en la tierra viva no puede hacer absolutamente nada por la otra, no puede pagar, no puede rogar, no puede hacer nada por la que murió, ya está muerto, ya está. Entonces lo que hizo en vida y conforme vivió será juzgado luego en la resurrección de los muertos para vida eterna y para vergüenza eterna. No se puede hacer más nada, esto dice las Escrituras. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este tiempo ya no hacemos el tema, no lo utilizamos ya este servicio del responsor, porque primero que no es bíblico, viene del sistema religioso, no tiene nada que ver con la palabra del Señor.
Entonces el Señor le dijo, en una ocasión le dice a su discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Está bien, por supuesto, debemos tener compasión con el que pierde un ser querido, todo esto está bien, pero el servicio del responsor no es bíblico, no es bíblico. Entonces, esto viene del sistema religioso. Entonces podemos ver que el sumo sacerdote no le era permitido, y tampoco a los sacerdotes. Si ellos tocaban a alguna persona muerta, ellos tenían que hacer purificación. Eso era una manera también de limpiarse. Por eso Hebreo nos habla de esto, de la doctrina de bautismos. No dice bautismo, dice bautismos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es hasta el día de hoy, inclusive los que aceptan al Señor, hacen la purificación. Y claro, nosotros de repente nos cuesta entender todo esto porque vivimos apartados de la verdad de Dios desde el principio. Y hoy entrar y de repente cumplir ciertas cosas de la verdad de Dios es como que, no, eso es de legalismo, eso de religión, religioso, no, nada que ver. Tiene que ver justamente con la palabra del Señor, de vivir como Él ha mandado, no contaminarnos con nada de lo que podemos llegar a comer, porque el templo es de Dios. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios, no recuerdo ahora bien, pero está en Corintios, que le dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y quien destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. Entonces, ¿cómo Dios destruye el cuerpo? Por medio de la enfermedad. Es uno de la manera más latente que el Señor destruye el cuerpo porque justamente su Hijo desobedece una y otra vez y no quiere cumplir la verdad de Dios. Nosotros nos hemos cansado de decir a personas que están enfermas, por ejemplo, de cáncer o personas que están enfermas de alguna otra enfermedad. Hay muchísimas enfermedades, ahora no recuerdo, pero de decirles, por ejemplo, no coma cerdo, no coma jamón, no coma derivado, no coma, y siguen comiendo. Y bueno, esto es terrible porque la palabra de Dios dice no, porque yo destruiré el cuerpo de aquel que destruye el templo de Dios, porque el cuerpo de ustedes, que es el templo de Dios, es santo. Entonces debemos cuidar, porque no es nuestro, dice, que es de Dios, cuando nosotros venimos a Él, por supuesto. Lucas, después están los otros que, por supuesto, no quieren creer, no quieren saber, quieren seguir, inclusive se burlan, y bueno, eso ya es otro tema, cada uno va a dar cuenta en su momento de todas las cosas. Lucas 3, 10 al 14 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces aquí tenemos el nuevo nacimiento, que tiene que ver con la doctrina de bautismo, por ejemplo. Entonces dice, no calumniéis a nadie y contentaos con vuestro salario. Dice, no hagan extorsión, no exijan más de los que le ha sido ordenado. Dice, entonces vinieron para bautizarse justamente por el nuevo nacimiento, para recibir el nuevo nacimiento. Tenemos después la otra manera de inmersión de la Torá en Éxodo 29. Éxodo 29, 4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Entonces podemos ver que cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados, fueron a la puerta
del tabernáculo, a ver, dice en el versículo 4, dice, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Entonces, el agua también es importante para la unción o no unción, sino para apartar a los ancianos, para apartar a los profetas, para apartar a los siervos. Esta también era una manera, es bíblica. Entonces podemos ver que cuando Moisés toma a su hermano y a sus hijos, los lava con agua y los aparta para el sacerdocio. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y la derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Bueno, este es otro tema muy interesante que en algún momento vamos a hablar, porque el sacerdocio que le dio a Aarón y a sus hijos, el sacerdocio levítico, es perpetuo. ¿Cómo? Qué tremendo, porque como no estudiamos el templo, yo quiero enseñar el templo en algún momento, pero estoy estudiando porque es un tema no es complicado, sino es un tema que realmente es muy resistido, porque como nosotros somos el templo, ya no queremos saber nada de cómo se adoraba en el templo y cómo se hacían los sacrificios. No queremos saber nada porque ahora ya estamos en Yeshua, estamos bajo la gracia, fuimos salvos por gracia. Entonces ya directamente lo que tiene que ver con el templo no queremos saber. Pero qué interesante que si sabemos lo del templo, vamos a saber cómo nosotros debemos vivir para el Señor por medio de Yeshua, porque muchas veces hemos entendido o comprendido de esta manera que porque ya estamos en Yeshua, ya ahora vivimos como queremos, y no, al contrario, porque hay una exigencia mayor en Yeshua, mayor es. Qué interesante, porque tal es la exigencia que dice que el adulterio no tiene que ver con hoy en día, le dijo el Señor, en que dos cuerpos se unan, sino el que piensa y mira con deseo ya adulteró en su corazón. Entonces, qué interesante, porque luego de la venida del Señor es como que hay una exigencia mayor hacia los hijos de Dios. Y cuando nosotros hemos creído que la exigencia bajó, nunca bajó, al contrario, subió. Entonces, esto es muy interesante. En algún momento seguramente lo vamos a hablar. En Números 8:6 dice así. A ver, por aquí. Dice así en Número 8:6. Dice, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Entonces, de esta manera eran purificados para dedicar a Dios. Entonces, como decíamos, el sacerdocio levítico es eterno. Ahora no hay templo, pero el templo en algún momento estará nuevamente en ejecución, ¿sí? Entonces podemos ver que en Mateos 3:13, pero es como dice el libro de Hebreos que estamos estudiando. Realmente, si no estamos preparados para comer cosas sustanciosas y solamente queremos leche, y cuando nos hablan de cosas sustanciosas nos ofendemos o no estamos dispuestos a escuchar, realmente no hemos madurado aún. Mateos 3:13-17 dice así. Entonces Yeshua vino a Galilea, a Juan
a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué hacían los levitas? Los levitas eran lavados con agua, Aarón era lavado con agua con sus hijos para dedicarse, o Moisés dedicándolo al Señor, lo lavaban con agua también a los levitas. Entonces aquí viene el Señor a Juan y le dice, deja porque así conviene que se cumpla toda justicia, que se cumpla la Torá, que es la justicia en la Torá, Deuteronomio 6:25. Entonces les dejó, y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este es un tema que es difícil de explicar, o ahora no, por supuesto, porque estudiamos la Torá, pero en otro momento, por ejemplo, enseñábamos o escuché en algunas ocasiones que el Señor hizo esto para darnos ejemplo, y Él no hizo esto para darnos ejemplo, en absoluto. Él hizo esto porque Él también estaba siendo dedicado. Él tenía que cumplir la justicia de Dios. Él fue bautizado porque Él también iba a servir al Señor en lo que tenía que ver con el sumo sacerdote, no del templo terrenal, sino del templo celestial. Entonces, esto es muy interesante porque cuando Aarón fue apartado con sus hijos, Moisés le lavó con agua. Entonces, el Señor también cumplió la justicia de la Torá de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros somos siervos de la justicia. Eso dicen las Escrituras. Y el que es siervo es esclavo. O sea, somos esclavos de la justicia, somos siervos de la justicia. ¿De qué justicia? De la Torá del Señor, de las obras que Dios hizo de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Él fue dedicado, ungido como Mesías en ese momento. Fue dedicado, porque vino el Espíritu, dice, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu como paloma, no que era una paloma, sino como una paloma, y del cielo el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es muy interesante porque Juan vio esto porque el Señor le dijo, aquel en cual descienda el Espíritu Santo es el enviado. Entonces Juan vio esto. Qué interesante. Muy bien. Después vemos que tenemos la inversión por conversión, pero vamos a concluir en este tema de la inmersión por conversión, justamente porque estamos hablando de la doctrina de bautismos. No obstante, va a quedar, la otra parte ya es la imposición de manos. Así que aquí podemos encontrar que cuando Pedro, luego de recibir el Espíritu Santo, predica y gana más de 3.000 almas, todo lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 2, podemos ver que luego en el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es muy interesante porque cuando Moisés llama a Aarón y a sus hijos, cuando echa agua sobre ellos y los lava, no los lava en el nombre de nadie. Esto es muy interesante. Cuando el Señor cuando el Padre manda a Yeshua a ser bautizado o pasar por las aguas, que estaba en el Jordán, Juan el Bautista no le bautiza en el nombre de nadie a Yeshua, pero nosotros fuimos llamados a ser bautizados en su nombre porque Él es nuestro Maestro. Entonces nosotros sí somos bautizados en su nombre. Entonces el Señor fue dedicado para ser sumo sacerdote de todos nosotros.
Entonces dice, Pedro le dice esto, que cada uno se arrepienta y se bautice en el nombre del Señor. Y acá podemos ver que no manda bautizar en el nombre de la Trinidad, sino en el nombre del Señor, y esto es lo correcto. Aquí no hubo una añadidura en lo que es la Escritura. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Así que esto es muy interesante realmente. Todo lo que nos habla de la inmersión y de los bautismos, como dice en Hebreos 6:2. Así que Padre eterno te bendiga. Shalom.